Si estás haciendo trading en Bitcoin o si estás haciendo trading en cualquier criptoactivo, tienes una sola decisión que tomar. O usas todas las demás herramientas que tienes a la mano o usas TensorCharts. No hay puntos medios. La pregunta es, una vez que te hayas decidido por utilizar TensorChart, ¿cómo utilizamos esta herramienta a nuestro favor? Lo primero que tienes que aprender y tomar en consideración es que debes entender cómo funciona el order book. Muchos piensan que la gráfica es lo más importante dentro de TensorChart, pero la realidad es que el order book es lo más importante dentro de la herramienta TensorChart. ¿Por qué? Porque es un registro de órdenes maker, es un registro de órdenes limit al mercado. Nos permite a nosotros efectivamente saber en qué puntos de precio están posicionados la mayor cantidad de órdenes. Es decir, es un registro del order flow y de los volúmenes transaccionales. Puesto TensorCharts y todas sus herramientas o todos los indicadores, todas las gráficas que nos puede llegar a mostrar esta plataforma, todas están basadas en el libro de órdenes, desde sus herramientas de order flow, sus herramientas de cash flow y sus herramientas volumétricas. Es decir, que si nosotros llegamos a entender cómo funciona el libro de órdenes de TensorCharts, en efecto vamos a poder utilizar todas las demás herramientas que nos permite usar esta plataforma. Por eso en la lección del día de hoy vamos a hablar del order book, la mejor herramienta de TensorChart. Criptopanas, muchísimas gracias por estar por acá. Espero, como siempre, les esté yendo excelente en sus jornadas de trading. Para los que no me conocen, me presento. Yo soy el Criptopana, trader de oficio y educador de vocación, y me dedico a explicarles a ustedes cómo hacer trading de forma rentable. Dejando esta breve introducción de lado, vamos a pasar a la tabla de contenido del día de hoy. ¿Les parece, muchachos? Vamos a hablar, número uno, de que el volumen no confirma lo que pasará, sino confirma lo que pasó. Tenemos que entender efectivamente para qué es lo que sirve el volumen. La segunda pregunta a la que nos vamos a recibir es a la pregunta correcta, y es a cómo interpretar el order book. Muchos ven TensorChart y piensan que la pregunta correcta es, bueno, ¿dónde están las órdenes? Vamos a ubicar dónde están las órdenes, y resulta que esa no es la pregunta correcta. Tienes que aprender a interpretar esto en orden de saber cómo utilizar esto para poder apalancar posiciones rentables. Vamos a entender cómo funciona el baile bursátil, dos conceptos súper importantes: presión versus tensión. Esos son conceptos importantes dentro del análisis volumétrico. Y por último vamos a entender cómo convertirnos en cazadores de órdenes. Lo primero que tenemos que tomar en consideración es que el volumen es una afirmación del pasado. El volumen no es una afirmación de lo que acontece en la actualidad. Todas las herramientas que nosotros usamos, desde TensorChart, desde Fibonacci, Wyckoff, qué sé yo, ondas Elliott, RSI, MACD, todas las herramientas que utilizamos son proxies de lo que sucedió, pero no funciona para crear modelos confirmativos. Muchos dicen que, bueno, el movimiento se empezó a ejecutar y dicen, bueno, cuando llegue el volumen o cuando empiece a entrar un poquito de volumen es que yo voy a decidir a tomar la operativa. Y como digo en @elcriptopana, el volumen es un proxy de lo sucedido, no funciona para un modelo confirmativo. Lo que tenemos que hacer es ubicar el volumen más un patrón de búsqueda de liquidez. Los que no saben lo que son los patrones de búsqueda de liquidez, se los dejo abajo en la descripción del video. Y posteriormente a eso nosotros ubicamos una direccionalidad, pero esa direccionalidad no nos confirma una entrada. En TensorChart nosotros lo que tenemos que entender es que cómo interpretar ese volumen, cómo hacer un correcto análisis de la herramienta volumétrica para posteriormente realizar procesos de entrada. Repito, TensorChart está basado en el libro de órdenes. Por eso es que la pregunta incorrecta es ¿dónde están las órdenes? O sea, a ti no te importa dónde están teóricamente, ¿cómo lo digo? Operacionalmente, funcionalmente, no te importa dónde están las órdenes, pero lo que sí te importa es cómo interpretar el order book bursátil. ¿Por qué es importante hacer eso? Puesto si nosotros hacemos digamos que un bosquejo, una lectura del manual de usuario de TensorChart, aquí nos dice claramente que el heatmap, es decir, el mapa de calor, es una representación gráfica histórica del order book. Es decir, esto que tú estás viendo acá es un histórico del order book. Sí, se ve muy bonito, se ve muy de pinga y parece que nos puede ayudar, pero en realidad es una representación histórica del order book. Lo que en realidad está sucediendo dentro de la gráfica está pasando es en el order book. El heatmap, el mapa de calor, lo que hace es traducir lo que sucede del lado derecho de esta gráfica, ¿no? En estos números que están acá con unos rectángulos verdes y amarillos. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender a interpretar, puesto tenemos que prestar bastante atención a aquellos niveles que acumulen, como dice acá abajo, mayores limit orders, es decir, mayores cúmulos de órdenes limit, mayores cúmulos de órdenes órdenes maker.
Puesto cuando estamos dentro del libro de órdenes estamos hablando del order flow y el order flow siempre hablará sobre la dinámica bursátil, la dinámica de mercado, que normalmente funciona de esta forma. Tienes a los vendedores por la parte de arriba, tienes a los compradores por la parte de abajo, tienes la demanda de la parte de la compra y tienes las ofertas de la parte de la venta. Y en el medio de esos dos señores, en el medio de los compradores y vendedores, que es el principio que estábamos hablando en el video pasado, que se los voy a dejar aquí arriba en la tarjetica, digamos que eso que sucede entre ellos dos, ese tira y encoge, ese empuja para allá y empuja para acá, esa es la tensión que se crea entre los compradores y vendedores. Y digamos que esa tensión es lo que nos permite evaluar la herramienta TensorChart, ¿no? Y de ahí su nombre, ¿no? Tensión en inglés es tension y la TensorChart y por ahí van los tiros del nombre. Lo cierto es que las estructuras de mercado comienzan en los libros de órdenes. Mientras tú sepas de dónde sale esto, fíjate que esto es una dinámica bursátil, no siempre vas a tener la oferta por arriba y la demanda por abajo, vendedores por arriba, los compradores por abajo, en un mercado que sea spot, en un mercado que no tenga apalancamiento. Cuando estamos hablando de apalancamiento, digamos que los términos de compra-venta tienden como a tergiversarse un poco y cambian un poquito, pero las relaciones son exactamente las mismas. Y esto se termina traduciendo en velas de precio, porque esta viene siendo la realidad del mercado. La realidad es que por arriba hay compradores, por arriba vendedores, por abajo hay compradores, por abajo hay demanda, por arriba hay oferta, y nosotros lo que hacemos es interpretar eso en forma de gráfica referencia-precio dentro de una gráfica de precio y tiempo. Por eso es que se llama así. Pero en TensorChart nos permite a nosotros tener una lectura mucho más profunda de eso, ¿no? Mucho más profunda de la dinámica bursátil, mucho más profunda de cómo funciona todo el aspecto de la relación compra y venta, oferta-demanda. Pero la pregunta es, CryptoPana, ¿cómo yo utilizo esto a mi favor? Por favor, enséñame a utilizar esto a mi favor. Bueno, lo primero que tienes que tomar en consideración es una máxima de volumen, ¿sí? Que esa es la palabra presión o el término presión. La pregunta que te tienes que estar realizando en todo momento, cuando estás afrontando una gráfica de precio, es quién está empujando el precio en este momento. Recuerda que el volumen es una confirmación de lo que sucedió, no es una confirmación de lo que sucederá, ¿no? Como mencionamos aquí arriba, déjenme repetir claramente. Lo que tienes que hacer es ubicar el volumen más un patrón de búsqueda de liquidez. Ubica el patrón de búsqueda de liquidez, que son las gráficas que pueden encontrar con el hashtag en Twitter, hashtag las 1000 gráficas, o en @elcryptopana, que estoy publicando esas gráficas por allí, en el cual especifico exactamente dónde hubo un patrón de búsqueda de liquidez, dónde hubo un exceso de precio, cómo ese exceso de precio se reflejó en el volumen, y posteriormente a eso tenemos una regresión. Recuerda que lo que hemos venido explicando en el manual audiovisual, que también se los voy a dejar aquí arriba en la ventanita, estamos hablando con respecto a patrones de entrada de regresiones de precio. Entonces lo que nosotros necesitamos saber es efectivamente de dónde están presionando, quiénes son los que están presionando, en orden de apalancarnos a favor de esa presión, o exclusivamente apalancarnos luego de que esa presión se ejecute. Tú quieres estar post volatilidad, previo momentum, post volatilidad, previo momentum. Cuando estamos dentro de la herramienta TensorChart, tenemos dos formas de evaluar la presión dentro del order book, dentro del libro de órdenes. Una de esas es esta que tenemos en la parte superior del order book, que espero que se aprecie bien acá. Déjame tomar esta imagen. Vamos a sacar el pincel para marcarles a ustedes esto que tienen acá arriba, que dice Highlight Vol. Esto que tiene aquí, que marca con 100, ¿cierto? Aquí que hay un pequeño 100. Eso es lo que nos permite a nosotros marcar los puntos de precios que tienen mayor cantidad de órdenes que la que tú estás ubicando. Es decir, si tú ubicas 100 allí, ¿cierto? Entonces te va a marcar los puntos de precio que tienen mayor cantidad de 100 órdenes, ¿cierto? Por lo menos aquí fíjate que me marca este que tiene 310, me marca este que tiene 471, me marca este que tiene 259, 427. Pero recuerde que esto está en función de una vela, ¿sí? Recuerde que todo esto está sucediendo en una vela. Cuando la vela cambie y el precio cambie, esto va a ir variando. Entonces tú quieres ejecutar este tipo de lecturas, que ya vamos a hablar específicamente cómo hacerlo, cuando estamos dentro del patrón de liquidez que tú estás ubicando. Si no estamos dentro de ese patrón de liquidez, de nada vale que estés ubicando precios al azar, ¿no? Siempre intenta hacer las cosas como estratégicamente. Acuérdate que estamos hablando de mayor planificación, te va a garantizar a ti una mayor ejecucionabilidad. Entonces tú quieres generar mayores, o quieres saber exactamente en qué puntos vas a ubicar la mayor cantidad de volumen, y en qué punto quieres ubicar la presión en este apartado de acá abajo, que es el Book Counter, este que tenemos acá,
que lo puedes ubicar dentro de la herramienta Tensor Chart, justamente en la parte inferior, esto que dice acá, Book Counter, ¿no? Que está haciendo referencia a este 6, ya, déjame borrar esto, está haciendo referencia a este 6 que está aquí, ¿no? Que tú lo puedes variar, ahí varías la cantidad de líneas bajo la cual tú estás asumiendo que se está ejecutando la presión o la cantidad de límites de precio y niveles de precio, y posteriormente a eso tú decides si en efecto o no la cantidad de volumen o la cantidad de presión que se está manifestando en el patrón de liquidez que tú estás buscando en ese momento tiene la suficiente fuerza o no para apalancarte dentro del movimiento o no. Pues te repito, como nos dice Tensor Chart en su misma página, bien claro nos especifica que hay que tomar o prestarle bastante atención a los largos cúmulos de órdenes límite. Eso son lo que tenemos que fijarnos. No nos importa los pequeños cúmulos de órdenes límite. Ahora, la cosa es que nosotros tenemos que aprender a ubicar estas órdenes. Así que vamos a comenzar con la parte superior, con esto que dice Highlight Volume, ¿no? Para ubicar la presión dentro de ese... O qué es lo que tenemos que hacer una vez que ya sabemos dónde ubicar el patrón de liquidez. ¿Cómo podemos hacer nosotros para ubicar estos niveles o estos cúmulos de órdenes que efectivamente nos ayudarían a nosotros a ubicarnos a favor de la tendencia? Entonces, cuando estamos hablando de Highlight Volume, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestro nivel de regresión, que ya lo hemos definido o ya hemos hablado de eso en videos anteriores. Posteriormente, lo que tenemos que hacer es ubicar los niveles de transacción iguales a 100. Es decir, acá en la gráfica tú vas a colocar en la parte superior, aquí donde estoy colocando la flechita, ahí vas a colocar 100, ¿cierto? Y tú vas a querer ubicar, ¿por qué 100, CryptoPana? Bueno, porque 100 es un número relativamente grande para el cúmulo de órdenes que normalmente a nivel retailer existe dentro de este tipo de plataformas, como por lo menos Binance, BitMEX, etcétera, etcétera. Sí, hay órdenes que son muy grandes, pero estamos comenzando desde lo menor hasta lo mayor. Entonces digamos que 100 es como un punto de partida clásico o teórico, ¿no? Quizás más adelante, como esto se trata de procesos, tú desarrollarás un proceso en el que puedes ubicar, o dado que ya conoces cómo funciona tu activo, el activo que estás especulando, por lo menos especulas Neo, especulas Litecoin, que lo puedes ver en Tensor Charts, entonces ya tú ubicarás otro tipo de órdenes primarios u otro tipo de niveles primarios que te funcionan mucho más para apalancarte a favor de la tendencia. Pero mientras tanto vamos a quedarnos con el número 100. Primero tienes que definir, repito, el nivel de regresión. Luego, cuando el precio se acerque a ese nivel de regresión, ubicas los niveles de transacción iguales a 100. Posteriormente vas a chequear cuáles son esos niveles de precio que acumulan mayor cantidad de 100 órdenes, ¿cierto? No te interesa que haya 100 exacto, te interesa aquellos puntos mayores a 100 órdenes. Y posteriormente tu patrón se va a confirmar cuando tengas o exista un cúmulo de órdenes con suficiente densidad o suficiente presión a favor de tu posición. Eso es lo que quieres hacer, ubicar tu patrón. Una vez que tú ubiques tu patrón, mejor dicho, ubicas tu nivel donde quieres que se ejecute tu patrón de entrada. Una vez que llegamos a ese patrón de entrada, una vez que llegamos a ese nivel y el patrón de entrada se está ejecutando, es decir, se está conformando un swing de precio, un swing high, un swing low, un modelo de compra, un modelo de venta, señores de mercado, luego que eso esté sucediendo es que tú vas a apalancar tu posición siempre y cuando haya una confirmación de volumen en este respecto. Y para esa confirmación de volumen nos puede ayudar este segundo señor que está en la parte de abajo, que es el Book Counter, ¿no? Esto es un medidor de presión entre los precios y bloques que rodean los niveles actuales. Es decir, si tú colocas 4, él va a sacar una medición con respecto a los 4 niveles hacia arriba y los 4 niveles hacia abajo del punto actual de precio. Y te va a sacar una medición, vamos a sacar acá otra vez el pincel, te va a sacar una medición con respecto a cómo funciona o cuál es la presión que se está ejecutando en la vela actual o en los precios actuales, ¿no? Fíjate que yo estoy midiendo estos 4 y también estoy midiendo estos 4 porque acá yo marqué que un 4, ¿cierto? Ahora, una vez que yo estoy colocando, una vez que yo estoy midiendo esos 4, fíjate que acá abajo tengo como una especie de medidor de tensión, vamos a llamarlo de esa forma. Esa especie de medidor de tensión tiene el color verde que me está dominando el lado izquierdo y el color rojo que me está o está siendo opacado por el color verde. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso, fíjate que la vela actual es de color verde, ¿cierto? Fíjate que en la parte de esta velita de sí termina siendo de color verde, puesto abrió por la parte de abajo o está cerrando por la parte de arriba al momento que yo tomé esta imagen. Y fíjate que
tiene un impulso alcista, tiene ese impulso alcista. Una vez que tiene ese impulso alcista y si ya venimos desarrollando o si ya hemos visto cómo se ha venido desarrollando el precio en las últimas jornadas, en este caso en Neo, lo que queremos hacer es ubicar estos patrones de entrada, por lo menos este que yo tengo acá, ¿no? Fíjate que estoy esperando este rebote, pues lo tengo acá, yo había ubicado mis niveles de entrada, había ubicado absolutamente todos los puntos de entrada que yo quería para el momento de Neo, ¿cierto? Lo tengo acá, o bueno, es algo así como un poquito más recto, que tengo acá resistencia, 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 aquí y el quiebre, y que tengo aquí retroceso redondo. Una vez que tengo el retroceso redondo, es en este punto en el que yo empiezo a ubicar la presión dentro del order book. Y una vez que yo encuentre la presión dentro del order book, te vas a dar cuenta que la gráfica en realidad, entre comillas, no es de gran ayuda. Sí ayuda bastante cuando estamos haciendo otro tipo de análisis, pero cuando estamos específicamente tomando patrones de entrada, lo que quieres ubicar es esto. ¿Cuál es la presión que está dentro de cuál es la presión que se está ubicando, o mejor dicho, de dónde se está ejecutando la presión en el patrón que yo estoy viendo en la actualidad y hacia dónde quiero apalancarme? Cuando estás utilizando Tensor Chart tienes que ir con algo claro en la cabeza. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Cómo se tiene que ver eso? ¿Y qué es lo que tiene que pasar para tú no asumir la operativa? ¿Y qué es lo que tiene que pasar para tú sí asumir la operativa? En resumen, hablando de volumen, order flow y el order book, lo primero que tienes que tomar en consideración es que el volumen no funciona como confirmación de lo actual, sino de lo que ya pasó. La cantidad de órdenes en ciertos niveles sí te confirma el patrón que tú estás buscando ahorita. Punto número 3, la cantidad de órdenes no sirven como un dato aislado. O sea, a ti no te importa la cantidad de órdenes de forma aleatoria, ¿no? Que aquí hay tantas órdenes, o que aquí hay tantas órdenes. Ubica esas órdenes en función de un patrón. O sea, si ya tú tienes un patrón ubicado dentro de la gráfica, entonces vete a Tensor Charts o ingresa dentro del order book para que efectivamente te apalanques a favor del movimiento que puede o no resultar. Y ahí es cuando la cantidad de órdenes te sirven como dato, y por eso estamos hablando de presión desde la parte superior con el highlight volume y presión desde la parte inferior con el book counter. Necesitas contextualizar la herramienta en un setup. Recuerda que todo es una herramienta, o sea, todo Tensor Chart es una sola herramienta gigante del order flow y de los análisis volumétricos. Y por último, la tensión presente es la única confirmación que podemos tener, así que es mejor buscarla dentro de los setups. Criptopanas, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si efectivamente te gustó y quieres seguir recibiendo contenido de este tipo, considera suscribirte, y si te gustó mucho, no olvides darle durísimo a ese pulgar hacia arriba. Cualquier cosa me dejan abajo en la caseta de comentarios, me puedes contactar por Telegram o también por Twitter @elcryptopana. Sin ya más nada que agregar y deseándoles una muy buena jornada de trading, el Criptopana se despide y chao, chao.